Si no, ya lo- Bienvenidos a esta nueva clase por Zoom. Eh, Estamos dando un resumen de lo que hemos estado enseñando eh, y lo va a hacer un resumen. ¿Por qué pides lo que ya tienes? ¿No? Y lo va a dar el pastor César. No se olviden que todas las enseñanzas van a estar siempre presentadas en YouTube y en el Facebook. ¿Ya? Les damos la bienvenida y empezamos. ¿Vamos? Sí. Ya, Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo, papá. Gracias, Padre, por este tiempo y creemos que esas enseñanzas, Padre, van al corazón de las personas que lo escuchan, papá. Gracias, Señor, porque unges nuestra boca, Padre, de todo lo que estamos meditando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a ya tratar de finalizar esta enseñanza acerca de un resumen y ver algunos puntos más, pero damos gracias a Dios. No se olviden el título de la enseñanza, ¿por qué pides lo que ya tienes? Para lo cual vamos a leer el texto central en Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1:3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Estamos hablando acerca de este texto bíblico, de que muchas veces cristianos oran de una manera pidiendo de lo que Dios ya nos dio, ¿no? Y muchas veces esto es motivado por las enseñanzas de ciertos predicadores, de ciertos ministros, en los cuales nos piden muchas veces, les digo que nos piden porque yo también estuve en esto, siendo enseñado, siendo instruido, que yo tenía que pedirle a Dios para que Él me pueda bendecir, pero también de que las bendiciones que Dios nos daba estaba pues centrado en nuestro comportamiento. O sea, si mi comportamiento era correcto o era de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Dios me podía bendecir. Pero si mi comportamiento no estaba de acuerdo a la palabra de Dios o no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces como que Dios corta sus bendiciones y por lo tanto yo no podía apropiarme de las bendiciones de Dios para yo poder llevar una vida sobreabundante aquí en la tierra. Lamentablemente esto es un gran error, lamentablemente esto es una gran mentira y en la cual Satanás toma ventaja. Es por eso que nosotros debemos de, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, verso 8, que cuando nosotros enseñamos o hablamos debemos de hacerlo según la palabra de Dios, no lo que uno piensa, no lo que uno siente, porque eso no es evangelio. Nosotros tenemos que pedirle de acuerdo a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a favor de la humanidad. Por eso es que nosotros debemos de enseñar. Esto es muy importante, porque si no vamos a estar como en el desierto, vagando, vagando, vagando y pidiendo algo que Dios ya nos ha dado. Lo que debemos de hacer es agradecerle a Dios y apropiarnos por medio de la fe de todas las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, con esto no quiere decir que nuestro comportamiento no tiene nada que de importancia, que estudiar la palabra de Dios no tiene la importancia. Si nosotros nos comportamos bien, es como resultado porque ahora estamos en Cristo. Si nosotros escudriñamos o estudiamos la palabra de Dios, es porque realmente allí es donde nosotros podemos encontrar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, todo lo que nosotros tenemos ahora como cristianos, como hijos de Dios, y todo lo que nosotros podemos hacer o para qué podemos usarlo de lo que Dios nos ha dado o de lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Eso tiene que ser muy claro, porque si yo agarro y pido a Dios de acuerdo a mi comportamiento o que yo oro a Dios pensando y creyendo que yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga o tengo que dejar de hacer algo para que Dios no me bendiga, entonces eso no es evangelio, eso no es la palabra de Dios, eso no es lo que dice las escrituras. Es por eso es muy importante que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras.
que si tenemos un buen comportamiento, por supuesto que debemos de darlo, porque recuerde que somos testimonio, que si nosotros debemos leer la palabra, por supuesto que tenemos que leer, que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque solamente ahí se encuentra la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Entonces, no dejamos eso de lado, pero si yo hago todas estas cosas para que Dios me bendiga, entonces es allí donde está el error, es allí donde fallamos y es ahí donde Satanás comienza a ganar ventaja sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Continuamos. ¿En Efesios también? Sí. Sí, Efesios 1, versículo 4, sí, seguimos leyendo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La escritura, mire lo que dice en Efesios 4, en Efesios capítulo 1, verso 4, dice que nos escogió en él. ¿Cuándo nos escogió? Cuando naciste, cuando llegaste a existir en esta tierra. ¿Cuándo nos escogió? Cuando llegaste a ser cristiano. ¿Cuándo nos escogió? Cuando comenzaste de repente a portarte bien. No, no dice eso la escritura. La escritura dice que nosotros fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Antes que tú y yo naciéramos, antes que Dios creara la tierra, antes que Dios creara el universo, antes que Dios creara los planetas, las galaxias, las plantas, los ríos, las aves y todo lo que nosotros vemos en este mundo, dice desde que antes que eso fuera creado, Dios ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. A pesar que Dios sabía que nosotros como hombres íbamos a traicionarle, a darle la espalda a Dios, pero sin embargo, por amor de él que salió de su corazón hacia nosotros, a pesar de todo eso, él nos escogió en Cristo Jesús. Tú no habías nacido, yo te pregunto, si no habías nacido, ¿qué bien habías hecho para que Dios te escoja? Si tú no habías nacido, yo te pregunto, ¿qué mal habías hecho tú para que Dios no te escoja? Pero fue el amor de Dios, fue la gracia de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tú puedes preguntarte, pero ¿cómo Dios me va a escoger si yo no había nacido? Yo quiero decirte que Dios escogió a Jesucristo para la remisión, para el perdón de pecado, para darnos vida eterna. Y cuando nosotros venimos y estamos en Cristo, entonces desde ya nosotros somos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Porque recuerda que tu comportamiento no ha sorprendido a Dios. La caída del hombre no sorprendió a Dios. Recordemos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que a él no se le escapa nada. Pero sin embargo, su amor lo llevó, su amor lo motivó. ¿A qué? A que nos escogiera en Cristo Jesús. Por eso dice, porque de tal manera amó. Cuando habla de tal manera amó, está hablando de que no hay limitaciones para Dios en su amor. De que el amor de Dios traspasa cualquier barrera. Que el amor de Dios traspasa cualquier tiempo. Porque recuerde que Dios es amor y eres la eternidad. Entonces, el amor de Dios traspasó y él nos escogió sabiendo que íbamos a caer, que íbamos a traicionarlo, a saber que aún él sabiendo que nuestro comportamiento y nuestra traición hacia él le iba a causar dolor tanto a Dios como Padre, pero también lo íbamos a sacrificar también a su Hijo Jesucristo. A pesar de todo eso, sin embargo, su amor nos lo llevó a amarnos de tal manera, sin limitaciones, es incondicional. El amor de Dios no tiene condición. Si te portas bien, te amo, y si te portas mal, ya no te amo. Hoy yo te bendigo porque te portaste bien, pero ahora te quito mi bendición porque mañana te vas a portar mal. Dios no actúa así.
cuando Dios habla algo, cuando Dios promete algo, lo cumple en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros no vivimos una vida de inseguridad. Si mañana yo cómo me portaré, no sé si voy a portarme bien, no sé si voy a portarme mal, y de repente Dios me bendice o ya no me bendice. No, nosotros tenemos seguridad que por el amor de Dios se nos ha suplido todo lo que nosotros necesitamos para vivir aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos a continuar, pero ya somos escogidos en Él. Ya somos aceptados en Él. Somos aceptados en Él. Amén. Amén. Vamos a continuar. Seguimos con Efesios Amén. 1, versículo 5 ahora. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? Fue la voluntad de Dios, lo cual hemos sido adoptados, pero fue por el puro afecto de su voluntad. Tú no tuviste que rogarle a Dios para que Él te aceptara, para que Él te adoptara como su hijo. Tú no tuviste que rogarle. Recuerda que en el libro de Efesios está hablando acerca de que ha sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros estudiamos la epístola de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, nosotros podemos darnos cuenta que este libro habla de que Dios ha hecho todo y nos los ha dado todo. No es que lo va a hacer, no es que nos los va a dar. Dice que lo hizo ya todo, ya fue terminado, ya ocurrió esto. Y Dios te lo dio. Dios no está esperando que si tú mañana te portas extraordinariamente bien, Dios no está esperando que si tú mañana vas a la iglesia, Dios no está esperando que si tú mañana vas a ofrendar, Dios no está esperando que si es que tú mañana te vas a las misiones, Dios no está esperando si es que tú vas a diezmar o si es que vas a leer mucho la palabra de Dios para bendecirte, no, porque Él lo hizo desde antes de la fundación, sin que tú hicieras algo bueno o algo malo, pero Él nos adoptó y nos eligió y nos aceptó. Amén. 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 Continuamos. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ve? Para su gloria, para su alabanza. Y dice que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Él nos hizo acepto. Y dice que nos ha hecho santo. Nos ha hecho sin mancha. Ahora tú dirás, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos miramos cómo hablamos, lo que pensamos, lo que vemos, por dónde andamos, lo que agarramos, o con la compañía que andamos, o nuestro comportamiento no es correcto como quisiéramos nosotros, sin falla, sin imperfección, sino que fuéramos perfectos, nos miramos y decimos, pero ¿cómo puedo yo ser sin mancha? ¿Cómo puedo yo ser para la gloria de Dios y para poder ser aceptado? ¿No? Mire lo que dice nuevamente. ¿Puedes leer nuevamente el versículo, por favor? ¿El 5? Pues, Sí, el que leíste. Es 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo acepto. Nos hizo acepto, y cuando nos hace acepto, ¿fue para qué? Para la gloria y para la alabanza de Él. Pero a veces nosotros, por desconocimiento de la Escritura, nosotros pensamos que este hombre o esta casa en la cual vive el hombre espiritual creado según Dios, creemos que al ver tanta falla, creemos que eso no es verdad, o que eso todavía no se ha cumplido, o que eso todavía Dios no nos los ha dado. Pero ya nosotros hemos sido aceptados en el amado. Ya nosotros hemos sido aceptados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros somos aceptados
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para descalificarnos por nuestro andar, por nuestro caminar? No. Ahora, entonces camino desordenadamente. Entonces vivo como a mí se me da la gana. Entonces hago lo que yo quiero. Entonces me comporto como yo quiero, ofendo a quien quiero, peleo con el que yo quiera, y porque ya Dios hizo eso. Pero no estamos enseñando eso. Estamos enseñando que debemos de portarnos bien, sí. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, sí. Debemos de tener compasión por los que están perdidos, sí. Debemos de ir y visitar a los enfermos, a los que están presos, a los que están en las cárceles, a los que están en las drogas, en el alcoholismo, por supuesto que sí. Pero todas esas obras que nosotros hacemos es como resultado de que hemos sido escogidos, de que hemos sido adoptados, de que hemos sido aceptados, como resultado de que ahora todo lo que Dios me ha dado, me ha bendecido, está en mi espíritu. Entonces, ahora que estoy en Cristo, que estoy en Él y Él en mí, entonces es como resultado que yo hago todas esas buenas obras. Como dice la palabra de Dios, que Dios preparó las obras de antemano para que nosotros caminemos por ellas. Pero a pesar que es bueno, a pesar que es correcto, a pesar que se muestra la fidelidad de nosotros para con Dios por medio de esas obras, eso no nos hace decir o no nos hace creer que es por esa obra que Dios nos ha aceptado, nos ha bendecido y nos ha elegido. No. No, no es por las obras, es por el puro afecto de su voluntad, porque nos amó, No dice que nos va a amar ni nos amará, ya nos amó. Y el libro de Efesios habla de una obra terminada, de una obra concluida, de lo que Dios quiso hacer por la humanidad. Eso tiene que estar en ese orden. Porque si no, yo voy a pensar que porque hoy me porté bien, qué bueno, Dios me regaló una casa. No, porque yo diezmé, pacté con el Señor por medio de mi diezmo, de mi ofrenda. Sí, Dios me regaló un carro. No, eso no es así. Si Dios te ha bendecido es porque estás en Cristo. Amén. Y como resultado que nosotros nos portamos bien y hagamos las cosas en obediencia y con prontitud para Dios, es como resultado de mi amor y de mi agradecimiento para con Dios. Ahora, no es mi amor de hombre, sino es la respuesta por cuanto el amor de Dios ha sido derramado en mí, el amor de Dios. Y ese amor de Dios, yo agradezco con ese amor de Dios. Agradezco y respondo con buena obra. Pero eso no es requisito para que me bendiga Dios. Amén. Amén. Continuamos. Versículos 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. ¿Qué redención? Redención no es otra cosa que lo que habla en Efesios 1:7 es el perdón de pecado. El perdón de pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado de Adán y Eva nos separó de Dios. ¿Qué separación de Dios? El hombre murió espiritualmente, se separó de Dios, no tuvo comunión con Dios, ya no veía a Dios como su proveedor, ya no veía a Dios como su guiador, ya no veía a Dios como su protector, sino que ya el hombre se alejó, se separó y murió la relación que tenían que tener o la comunión que tenía que tener Dios con el hombre. Pero no por culpa de Dios, sino que el hombre se separó cuando desobedecieron en el huerto del Edén y traicionaron a Dios, dejando su palabra y recibieron la palabra del enemigo. Aceptaron eso. Es como cuando una persona inconversa viene y acepta al Señor Jesús, entonces nace de nuevo. Pero lo que hicieron Adán y Eva fue
que ellos, lejos de mantenerse en lo que Dios había hecho, ellos nacieron de nuevo, pero para el mal, para hacer las obras malas. Como dice en San Juan capítulo 8, verso 44, cuando Jesús se los dijo a los religiosos de su tiempo, a los judíos de su tiempo, que eran la élite religiosa, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre ustedes lo están haciendo. Jesús no le estaba diciendo que el diablo era el padre físico de ellos, sino que le estaba hablando con respecto a las obras que ellos hacían. Y el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. El hombre que no tiene a Dios está realmente con esa naturaleza, pero lamentablemente en Adán se perdió eso, pero el amor de Dios hizo que enviara a Jesucristo. ¿Para qué? Para recuperar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Salvarnos? Sí. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Perdonarnos? Sí. Pero desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios fue, en lo más profundo, fue unirse Dios y el hombre. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una comunión, un compañerismo, y que todo lo de Dios fuera para el hombre. Por eso es que cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús sabía él quién era. ¿Por qué? Porque Jesús, si yo quiero decirte esto algo. Quiero decirte que el primer hombre creado fue Adán, pero ese hombre fracasó. Ese hombre no pudo hacer que nosotros pudiéramos estar unidos a Dios. Y es por eso que desde la eternidad hubo alguien que sí podía unirnos a Dios, y ese alguien era Jesucristo. No el hombre Jesucristo Dios, sino el Dios hecho carne. Es por eso que lo que Dios desde un principio, desde la eternidad, él tuvo ese deseo, ese anhelo de unirse con Dios. Y es por eso que solamente se pudo cumplir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue la motivación, eso fue el propósito, eso fue el anhelo, el deseo, porque Dios quería unirse con el hombre. No lo pudo hacer con Adán, pero sí lo pudo hacer con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Dios quiere darte y te lo ha dado todo en él. Amén. Amén. Continuamos. Bien, vamos a leer Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ve? A veces nosotros como creyentes hemos sido instruidos en las congregaciones, en las iglesias, sea cual sea la denominación, sea cual sea la religión. Muchas veces se nos ha enseñado que tenemos que orar diciéndole: Señor, queremos que venga ahora y quiero que te quedes en nosotros. O si no queremos, Señor, que vengas y que nos visite y que no te vayas, que estés aquí en este servicio, queremos que estés en este culto, queremos que estés en esta reunión. Pero ¿será eso lo correcto, el poder orar de esa manera? Acabamos de escuchar en Hebreos capítulo 13, verso 5, que Dios dice que Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, y que Él siempre va a ser nuestro ayudador, siempre va a ser nuestro protector. Entonces, ¿qué yo hago diciéndole: Señor, ven, cuando Él ya está con nosotros? Porque Él está diciendo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. ¿Qué significa eso? Significa que Él está con nosotros. Entonces, cuando yo oro de esa manera: ven, visita, no queremos que esté en nuestro culto, queremos que esté en nuestra reunión, eso es un gran error. Porque Él ya está con nosotros y está en nosotros. Amén. 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 Entonces, tenemos que saber aún orar. Tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Él ya nos ha dado todo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Continuamos.
Bien, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? Esto es como resultado de que ya tenemos en nuestro espíritu viviendo el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Dios usó el Espíritu Santo para resucitar a Jesús de entre los muertos. Pero ese Espíritu Santo, ahora que ya somos cristianos, está unido a nuestro espíritu. Y como resultado de esa unidad, de esa unión, es que ahora nuestro espíritu se encuentra el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, el amor y todas las cosas que nosotros hemos escuchado. Pero aún así, a pesar de esto, al no entenderlo o al no escudriñarlo y conocerlo por medio de la palabra de Dios, a veces nosotros agarramos y le decimos al Señor: Señor, ven, dame gozo porque estoy triste, me siento deprimido, no sé qué me pasa. Y comenzamos a pedirle a Dios algo que Él ya nos ha dado. Y se lo pedimos tantas veces como diciéndole: Señor, tú no me lo has dado. Si nosotros estamos tristes es porque nosotros desconocemos la palabra de Dios. Amén. Porque nosotros no podemos creer que tenemos el gozo de Dios si no conocemos la palabra de Dios. Porque la fe va a actuar en lo que conoce de la palabra de Dios. Para que tu fe y mi fe funcione y sea una fe bíblica, una fe de parte de Dios, tu fe va a recibir todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Yo no puedo decir: no voy a usar la fe que tengo para que Dios me dé algo nuevo o para que Dios crea algo nuevo. Eso no va a funcionar, porque tu fe no va a forzar a Dios que haga cosas nuevas. Tu fe va a funcionar para recibir lo que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Si yo no conozco que Cristo me ha dado salud, me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado bondad, me ha dado benignidad, entonces yo no puedo creer que eso es real en mi vida y me voy a sentir triste, desorientado, desanimado, deprimido, melancólico, me voy a sentir solitario, nadie me quiere, todo me deja, yo estoy solo, nadie me visita, cuando realmente la palabra de Dios nos enseña que tenemos gozo. Gozo en medio de circunstancias difíciles, gozo en medio de situaciones que de repente no queremos pasarlo, pero que a veces nos toca pasarlo, pero tenemos la salida, porque tenemos gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, y estamos unidos al Dios Padre, a Jesucristo Amén. y al Espíritu Santo. Amén. 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 Continuamos. Primero de Juan 4, versículo 17, dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es. No esperes llegar al cielo para ser como Él, como Jesús. Allá no vas a ser diferente de lo que eres acá ahora en tu espíritu. Ahora, así como Él es, ahora eres tú en tu espíritu. Tal vez tu cuerpo no es diferente cuando llegas a Cristo. Tal vez tu alma no tiene el anhelo, el deseo de querer alabar a Dios, de querer exaltar a Dios, el de querer realmente predicar la palabra de Dios. No tenga ese deseo, ese anhelo, pero tu espíritu, que es el hombre real, tu espíritu se deleita en las cosas de Dios, se deleita en predicar la palabra de Dios, se deleita en visitar a los enfermos, poner las manos para que sanen, se deleita en aquellos presos que están abandonados, que están solos, pero que cuando llega un hijo, una hija de Dios, entonces nosotros nos deleitamos porque le llevamos a la presencia de Dios. Así es. Amén. Amén. Todo está hecho. Amén. Todo está terminado. Amén. No pidas lo que ya tienes. Amén. 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 Bien, amados hermanos, hasta aquí estamos el resumen de ¿por qué pides lo que ya tienes? Ya en Él todo te es dado. Amén. Bueno, no se olviden, estamos en el Facebook y en el canal de YouTube como C
S. Seclen Ministerios. Nos vemos. Gracias por atender. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.